Te bendiga grandemente quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado algo especial para ti. El propósito que nosotros tenemos es bendecir tu vida, es entregarte una palabra que pueda transformarte, que pueda guiarte, que pueda darte respuesta. Hay gente buscando respuesta, hay gente haciéndole preguntas al Señor y hoy Dios va a dar una respuesta a tu vida. El pasaje que nos ocupa esta mañana está en el libro de Éxodo capítulo 2 versículos 11 en adelante. Dice así: un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y al otro lado, y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Esto causó temor en Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Me llama mucho la atención este hombre del Antiguo Testamento. Hay una comparación bien confiable entre la vida de Moisés y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue salvado de una manera milagrosa en medio de la muerte de todos los pequeños de la ciudad. Un decreto de parte del faraón que mandó a matar a todos los niños egipcios. Y Moisés es salvado de una forma milagrosa a través del río Nilo, es puesto en una canasta. Y entonces él crece en el palacio del faraón. Moisés tenía conocimiento, preparación, tenía entrenamiento militar, era un hombre sumamente preparado. Y Dios hace un pacto con la nación de Israel y Dios libera a la nación de Israel usando la vida de Moisés. Pues exactamente igual Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y nosotros hemos sido libres de la cautividad, del pecado, de la maldición a través de la obra redentora de Jesucristo. Moisés es un hombre bien interesante en el Antiguo Testamento. Dice que cuando Moisés ya había crecido. A mí me llama siempre la atención cuando la Biblia dice un día. Y cuando aparece esa expresión, significa que algo va a pasar, que alguna circunstancia va a cambiar, que una temporada está por desaparecer para comenzar otra. Significa que Dios se va a manifestar. Hay que prestar atención cada vez que en la Biblia te dice un día. Dice que Moisés ya había crecido. Entonces la Biblia en el libro de los Hechos nos dice claramente que Moisés tenía 40 años en ese momento. 40 años significa un ciclo, significa una temporada o algo que ya cumplió su cometido. Dice que había crecido, obviamente que había crecido, pero no estamos hablando de crecer solamente físicamente. Estamos hablando de crecer emocionalmente, de crecer espiritualmente y de entender que había un propósito. Moisés se crió en el palacio del faraón, dentro de riqueza, de cosas ostentosas, nunca le faltó nada, no había escasez de ningún tipo. Pero de repente su mente empezó a cambiar algo. Dios empezó a inquietarlo con que él tenía un propósito. Y si algo necesita el ser humano es entender que hay un propósito de Dios para tu vida. Si algo podemos definir como éxito desde una perspectiva bíblica es encontrar el propósito de Dios y con su ayuda cumplirlo. Para mucha gente éxito es riqueza, fama, amoríos y ese tipo de reconocimiento humano, pero el verdadero éxito es cumplir con el propósito de Dios. Y de repente Moisés empieza a entender que algo falta en su vida, que sí, se crió en un palacio, que tenía cosas lindas, era un militar experto, pero había algo y de repente él, buscando ese propósito, se fue un día a ver a sus hermanos de sangre. Él sabía que era hebreo. Dice que de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, un hebreo, y que empezó a mirar de un lado a otro. Todos nosotros hemos hecho eso en algún momento. Miramos hacia los lados a ver si alguien nos está viendo, a ver si podemos hacer esa cosa que se nos está ocurriendo, pero que nadie nos
descubra. Cada vez que intentamos hacer este tipo de cosas, normalmente nos equivocamos y, como decimos en mi país, decimos en criollo, metemos la pata. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Miró a los lados, vio que nadie lo estaba viendo y mató al egipcio y lo escondió y lo tapó en la arena. Acuérdate que era un desierto, había desiertos ahí en Egipto, y él al día siguiente salió como si nada. Y entonces vio a un par de hebreos que se peleaban entre sí y él trata de mediar en el asunto. Ya Moisés tenía una inquietud por su pueblo, ya tenía un llamado ministerial, ya tenía un propósito de parte de Dios, pero todavía no había entendido bien cómo hacer las cosas y comenzó a hacer las cosas a su manera. Y este hombre le dice, mitad protesta, mitad profecía, le dice, ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Es como un reclamo, es como una burla, es como un desafío, pero sin saberlo este hombre estaba hablando proféticamente, porque sí, Dios lo había instituido como gobernante y juez sobre toda la nación de Israel. Y Moisés todavía no entendía muy bien el asunto y este hebreo le dice, ¿acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? En ese momento el temor entró en la vida de Moisés y dijo, ya se supo lo que hice. Qué triste y qué difícil es cuando se descubre las cosas malas que hemos hecho. Pero te tengo una noticia, todos nos hemos equivocado, todos hemos tomado malas decisiones, todos en algún momento nos hemos metido en la sociedad equivocada, en el trabajo equivocado, aún en la iglesia equivocada, nos hemos metido en los negocios equivocados, todos hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, todos en algún momento hemos metido la pata. Pero resulta que eso no cambia los planes y los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice claramente, se lo decía yo a alguien en estos días, aquellos que amamos a Dios, que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. No las cosas buenas, no las decisiones buenas, no las decisiones correctas, todas las cosas ayudan a bien. Y aún este error que cometió Moisés, Dios lo transformó en bendición. Entonces dice, ya se supo lo que hice. Déjame decirte, así funciona el mundo espiritual. El diablo te tiende una trampa, como hablamos la semana pasada, le tendió una trampa a Eva y luego todo se descubre, luego todo sale a la luz. El diablo es el acusador de los creyentes y déjame decirte, no hay nada escondido que no llegue a salir a la luz. Es preferible que tú lo saques a la luz, es preferible que tú hables de esa situación, es preferible que tú hables con tu pastor, con tu esposa, con tu esposo o con tus padres con respecto a esa cosa errada que hiciste y no que se descubra sin que tú puedas hacer absolutamente nada al respecto. Dice que en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se sentó junto a un pozo. La tierra de Madián era un desierto, otro desierto. Tuvo que huir del faraón, ese faraón que lo crió como un padre. Para algunos, como Josefo, dicen en libros históricos que Moisés se estaba preparando para ser el sucesor del faraón. Y sea eso o sea simplemente un familiar del faraón, era un hombre importante en la corte del faraón de Egipto. Y a veces Dios tiene que sacarnos de lugares, alejarnos de personas, alejarnos de situaciones y mandarnos al desierto. Todos nosotros hemos pasado por el desierto. El Señor Jesús pasó por el desierto. Moisés pasó por el desierto. El pueblo de Egipto pasó por el desierto. Y te tengo una noticia, no sé si será buena o será mala, pero todos nosotros tenemos que pasar por el desierto. El desierto significa proceso, el desierto significa purificación, significa quitarnos todo lo que nos estorba, todo lo que no pertenece al Señor. Dios tenía un propósito en la vida de Moisés y eso lo hizo entrar en el proceso de Dios. Todos los que amamos a Dios, todos los que anhelamos servir a Dios, todos hemos sido procesados y vamos a ser procesados. Dice que se asentó junto a un pozo. El pozo significa que había agua, el pozo significa vida, el pozo significa nuevas oportunidades. Él no entendía muy bien, pero él hizo lo correcto. Se sentó o se asentó junto a un pozo. La Biblia habla de los pozos que abrió Abraham, de los que abrió Isaac y cómo eso dio nuevas oportunidades. Y así entra Moisés en un periodo
que para nosotros puede parecer una eternidad, de 40 años en Madián. 40 años en el desierto, 40 años como un desconocido, 40 años desaparecido del mapa, como diríamos en Venezuela. Moisés desapareció del mapa, y quizás tú que me estás escuchando en este momento estás desaparecido del mapa. Estás metido en tu cuarto, en tu habitación, escuchando esta palabra. Pero déjame decirte, Dios no ha terminado contigo. Si tú ves la historia en este momento en la vida de Moisés, parece que hubiese fracasado. Parece que los errores del pasado lo hubieran condenado, hubieran detenido el plan de Dios. Pero no es así. Dios es fiel y tú no escogiste a Dios, sino que Dios te escogió a ti y te escogió para dar fruto, y un fruto que perdure, y aún por encima de tus propios errores, Dios cumplirá su propósito en ti. 40 años después, en el Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice nuevamente: un día, te tengo una buena noticia, un día Dios se le aparece nuevamente a Moisés. Después de 40 años en el desierto, después de 40 años en el anonimato, después de 40 años desaparecido en el mapa, un día, mientras Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era el sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó de la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. Me llama la atención que comenzamos esta enseñanza hablando de un día donde Moisés maduró, donde cometió errores, pero viene otro día donde Dios le habla, donde Dios se le aparece. ¿Cuál era la situación de Moisés? Estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. Moisés no tenía nada. Moisés estaba quebrado, estaba pelado, dirían en otra nación. Vivía arrimado en la casa de su suegro. Tenía que cumplir con ciertas responsabilidades para justificar la comida, para justificar su estadía en ese lugar. Se había casado, tenía unos hijos, pero en ese momento la vida de Moisés no parecía nada extraordinario. Estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. A ti y a mí muchas veces nos va a tocar cuidar lo que es de otro. Muchas veces nos va a tocar ser responsable de la congregación de otro, del ministerio de otro, del negocio de otro, de las empresas de otro. Pero déjame decirte, lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si tú eres fiel en lo poco, si tú eres fiel en lo ajeno, Dios te pondrá en lo que es tuyo. Dice que era sacerdote de Madián y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb. Desierto por todos lados, parecía un día cualquiera, pero dentro del plan y el propósito de Dios era un día que iba a marcar la diferencia. Y se apareció un ángel entre las llamas de una zarza ardiente. La zarza, déjame explicarte algo, mi amigo, es una especie de arbusto silvestre que no tiene ningún valor y no tiene ninguna importancia. El árbol de olivo era más apreciado, las grandes palmeras eran más apreciadas porque daban sombra, porque eran literalmente un oasis en medio de un desierto, pero la zarza no era nada del otro mundo. Pero así es Dios. Así es Dios. Quizás tú estás esperando que alguien venga y te hable de una forma sobrenatural y te imponga las manos, ese famoso predicador que tú amas, que tú reconoces. Pero déjame decirte, hoy Dios te está hablando a través de la zarza. Y dice que Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, que no se terminaba de quemar. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. A partir de hoy vas a ver cosas increíbles, vas a ver cosas sobrenaturales, vas a escuchar la voz de Dios. Se cierra la temporada del desierto, se cierra la temporada de Madián. Dios viene a mostrarte que todo Dios no se ha olvidado de ti, que aún tiene planes y propósitos sobre tu vida. Y cuando Moisés se acercó a mirar, que posiblemente sea lo que tú estás haciendo esta mañana, estás mirando esto porque no tienes más nada que hacer, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está hablando por tu nombre. Hoy Dios está diciendo tu nombre: Moisés, o no sé cuál es tu nombre, Juan, Pedro, Jacobo, María, Estefanía, Elena, no sé cuál será tu nombre, pero hoy Dios te está llamando por tu nombre. Y Moisés respondió: aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios,
Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, el artífice, el partícipe del Antiguo Testamento, que sirvió de mediador entre el antiguo pacto entre Dios y la nación de Israel, no podía acercarse confiadamente a Dios, pero tú y yo a través de Cristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y lo primero que Dios le dice es: quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Hay cosas que nos han estorbado, hay cosas que hay que quitarlas de nuestra vida, hay cosas que ya hay que dejarlas atrás, esas sandalias de pastor, esas sandalias sucias, esas sandalias de temporalidad se acabaron el día de hoy. Y me encanta lo que Dios hace. Lo primero que hace es decirle: yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo primero que Dios hace es recordarle las promesas. Lo primero que Dios hace es recordarle el pacto que había hecho con la nación de Israel. Dios no se ha olvidado de las promesas que te hizo. Dios no se ha olvidado de su pacto a través de Jesucristo. Es más, te tengo una buena noticia. En Cristo todas las promesas de Dios son sí. Y tenemos mejores y mayores promesas que la que pudo haber tenido Moisés y todos los hombres del Antiguo Testamento. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado hasta mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo lo oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Todo lo que no entendió Moisés hace 40 años, hoy lo entiende claramente. Y lo que no entendiste en el pasado, aún los errores cometidos, déjame decirte, Dios te va a dar respuesta. Vas a entender que todo ocurrió por una razón y vas a dar gloria a Dios porque todas las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida se van a cumplir. A pesar de ti, a pesar de lo que hiciste, a pesar de los errores, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y Dios estaba esperando este día, esta mañana, este momento para que tú te levantes y entiendas que aún falta camino por recorrer, y Dios te va a usar. Dios te va a restituir y te va a llevar a un nivel mayor de gloria, de unción, de respaldo, de finanza. Dios tiene algo sobrenatural sobre tu vida. Dios ha escuchado las quejas, los lamentos, la desesperación que hay allá afuera y quiere usar tu vida para restaurar la vida de muchos. Dios no se ha olvidado de ti, así que disponte a partir, levántate, porque el largo camino te resta. Dios no ha terminado contigo, pero ahora vas respaldado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así fue, así se cumplió. Lo vamos a profundizar en la siguiente semana, pero hoy es ese día. Quizás tú has estado mirando hacia atrás en los errores que cometiste, las faltas que cometiste, la disciplina que te pusieron, con razón quizás porque te equivocaste, pero déjame decirte, Dios no ha terminado contigo. Hoy es el día donde Dios te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, que aún no he terminado contigo. Te cambio las ropas de desierto y te pongo el traje de guerrero, porque prepárate, vamos a la batalla. Vamos a levantar ese ministerio, vamos a levantar esa empresa, vamos a reconstruir la familia, porque aún no he terminado contigo, porque he estado viéndote y te he estado escuchando desde los cielos. Quiero que oremos, porque todos nosotros nos vamos a tener que levantar de nuestros propios errores. Todos en algún momento nos ha pasado como Moisés, que dijo: ya se descubrió lo que hice. La Biblia, una de las cosas que demuestra la veracidad de la Biblia es que no oculta los errores de la gente. Moisés se equivocó, asesinó a un hombre de manera incorrecta, se metió en un asunto que no era lo de él, y tuvo que pagar las consecuencias. Pero aún pagando las consecuencias, hubo un día donde Dios se le apareció y le dijo: Moisés, Moisés, no he terminado contigo. Y déjame decirte
de la forma más sencilla y más directa, Dios no ha terminado contigo. Hoy se abre una nueva temporada sobre tu vida donde Dios cumplirá su propósito en ti. Levántate, quítate todo lo que estorba y presta atención a la voz del Señor, porque te va a dar instrucciones específicas y vas a ver cómo las puertas que estaban cerradas se abren, vas a ver cómo lo perdido vuelve y vas a ver un tiempo de restitución de una manera totalmente sobrenatural sobre tu vida, porque a partir de hoy viene un respaldo sobrenatural en tu vida. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aunque nosotros hemos sido infieles, aunque nos hemos equivocado, aunque te hemos negado muchas veces, tú has permanecido fiel, Señor, porque esto no es por obras, es por gracia para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, porque el día de hoy tú te has revelado en nuestras vidas, nos has recordado las promesas, Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nosotros tenemos, Señor, todas las promesas que ellos tenían, mayores y mejores, porque las tenemos en Cristo. Gracias te damos, Padre, por este momento. Si tú has hecho esta oración, levántate, porque el día de tu restitución, el día de volver a avanzar en el propósito de Dios ha comenzado esta mañana. Te bendigo, escríbenos, contáctanos, escucha esta enseñanza varias veces y compártela con las personas que la necesitan. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.